Periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a compartir aquí una hora de la palabra de los distintos legisladores que atraviesan aquí por la pantalla de Diputados Televisión, hablando más que nada la agenda marcada en pos de la estructuración de este nuevo gobierno y también este otro gobierno que se está retirando, ¿no? José, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí. Bueno, y viendo cómo se desarrolla, bueno, estos son momentos apasionantes siempre para todo cambio de gobierno. Bueno, es el momento de las designaciones, de los nombramientos, de los anuncios y confirmaciones. Sí. Y bueno, hoy tenemos a la tarde con la supuesta confirmación hasta ahora, pero es una confirmación no oficializada de Caputo al frente de Toto Caputo al frente del Ministerio de Economía. Recordemos quién fue Toto Caputo, fue el presidente del Banco Central bajo el gobierno de Mauricio Macri. Ajá, y sí, también fue ministro de Finanzas, también fue. Sí. Bueno, tuvo un paso importante por la gestión de Cambiemos. Bueno, era una de las... Se decía que Mauricio Macri lo proponía para como director del Banco Central, como presidente del Banco Central. Bueno, el efecto dominó que generó ese nombramiento fue que Ocampos, que era el número puesto para el Banco Central, fue la primera confirmación que había hecho Milei como candidato que iba a estar al frente de un Banco Central para justamente para desarmarlo. Y bueno, ya anunció su alejamiento de un cargo por el cual no juró, pero bueno, es una... Pero Milei también dijo de alguna manera que él iba a tener como mucha incidencia en las decisiones que toma desde el Ministerio de Economía, Claro. ¿no? Él siendo economista, él como va a marcar el rumbo económico, si bien físicamente no puede ser ministro y presidente a la vez, por eso la necesidad de blanquear un ministro de Economía, pero el que va a terminar tomando las decisiones económicas hacia dónde va el país es claramente Javier Milei, ¿no? Así es, sí, justamente, pero bueno, uno de los reproches que se le suele hacer a los presidentes es que se metan en el área económica y desde Néstor Kirchner para acá se dice, por ejemplo, el hecho de que cuando Kirchner dijo, bueno, vamos a hacernos cargo de la economía, que él iba a ser su ministro de Economía, y bueno, lo desplazó a Roberto Labaña y bueno, tuvo ministro de Economía que estaban al servicio suyo, y a partir de entonces no hubo siempre se le tiene temor a esos ministros todopoderosos desde los tiempos de Cavallo con Menem. La diferencia está en que justamente lo que vos decías, Milei es un economista, o sea que Claro. Es el primer presidente economista. Es el primero, claro, justamente. Claro, así porque que, hemos tenido ingenieros, abogados y abogados. y abogados. Muchos Sí, abogados. sí. Sí, así es. Así que bueno, en este caso tenemos recordamos que en campaña Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Médicos, Larreta, me dicen acá de la producción. ¿Quién también, fue no sé médico? cuál. Odontólogos, me acuerdo del ¿Ilía? campo. ¿Quién? Ilía. Ah, Ilía, bueno, claro. pero hace mucho. Sí, Hace bueno, mucho, pero sí. fue presidente. Sí, es verdad. Sí. Un razón. gran presidente, sí. Sí. Pero también el hecho de que, bueno, tenemos el caso bueno, ahora, a partir de entonces, bueno, está ese deseo de... no, me acordé lo que estaba por decir. Horacio Rodríguez Larreta, él se autopromocionaba como que iba a ser el primer presidente economista. Claro. Justamente. Bueno, viste, todas esas cosas yo creo que hay que aprender y no cantar victoria antes de tiempo y esperar a último momento en un país tan cambiante como la República Argentina, porque es cierto, si remontamos a lo que era noviembre del año pasado, que venían las presidenciales, y quizá el candidato que más chance tenía de llegar a la presidencia en ese momento era Horacio Rodríguez Larreta. Sí, Después pasaron un montón de cosas en el medio. Esto tiene que servir por sobre todas las cosas para los futuros candidatos presidenciales de aquí a 4 años a tener humildad y a saber leer a la sociedad. Yo creo que el próximo presidente o presidenta de la nación que no sepa leer la realidad, ¿no? Y
dejar o achicar esa distancia que hay entre la política y el barrio y la pobreza y el que realmente sale y camina a la calle. Creo que realmente va a ser el nuevo desafío de los nuevos dirigentes, porque claramente hubo una lectura totalmente errada de lo que sucedía en la realidad y eso explica por qué el oficialismo termina perdiendo por casi 12 puntos contra Javier Milei. Javier Milei, que hace 2 años formó un partido político y ganó las presidenciales. 2 años. Sí, sí, Es y bueno, tremendo. atento a eso que decís, justamente el hecho de que, bueno, no te conviene ir adelante. Hay algunos políticos que lo tienen en cuenta. Por ejemplo, yo recuerdo en el año 2014 haber compartido un almuerzo con Mauricio Macri, el entonces jefe de gobierno y candidato presidencial, o precandidato por entonces presidencial, y él me decía que él iba tercero en las encuestas, pero era mejor, según analizaban sus analistas políticos, Durán Barba, fundamentalmente, lo mejor era no estar primero en las encuestas porque no aguantás en un país como este durante mucho tiempo primero en las encuestas porque el desgaste que eso genera, o sea, era ser mejor a un año de las elecciones, ir tercero que ir primero. Bueno, así si te pones se a terminó pensar, sucediendo. hace un año atrás Javier Milei estaba tercero también. Así es. Se Y más o disputaban menos entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en ese momento. Javier Milei era una fuerza chiquita que recién empezaba a surgir, así que claramente Durán Barba tiene razón en esa teoría, Sí. ese análisis político, ¿no? Sí, sí, es así, y bueno, un poco con la particularidad inédita, realmente, no solamente en la Argentina, sino yo creo que en buena parte del mundo, porque es una cuestión analizada con lupa por estos días, el hecho de que una administración llega al poder justamente con tan poco tiempo, con tan poco tiempo de estructuración en el sistema. Pero bueno, justamente eso lo vamos a ver desde la platea acá en el Congreso de la Nación, porque el hecho de que, bueno, llega un gobierno con muy pequeño, con muy en minoría en ambas cámaras y bueno, tendrá que encontrar los consensos para salir adelante, para aprobar las leyes, todas esas cosas finalmente se alcanzan. Sí. Pero bueno, está el hecho de que realmente va a llegar con bloques propios muy pequeños. José, habemos sesión. Preparatoria. Sí. Preparatoria, sí, sí. No especial, no ordinaria, preparatoria. ¿Querés verlo? Vamos a ir viendo el comunicado oficial. Ahí vemos de la presidencia. Bueno, Buenos Aires, 23 de noviembre del 2023. Señora diputada nacional, su despacho. Tengo el agrado. Vamos un poquito más abajo. A ver, ahí está. Tengo el agrado de dirigirme a los señores diputados y diputadas a fin de poner en su conocimiento que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1 y 45 del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, se ha fijado el día 7 de diciembre del 2023 a las 12 horas con el objeto de celebrar la sesión preparatoria a fin de proceder a tomar juramento a los señores diputados y diputados electos y a la elección de las autoridades de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, bueno, sesión preparatoria, ¿no? Se le toma juramento y también ese mismo día se vota el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Los nombres que rondan hasta el momento serían Randazzo, Ritondo o posiblemente Pichetto. Esos son algunos de los nombres. Sí. Puede ser. No vemos alguna posibilidad de algún tapado. Los 2 primeros nombres son los más promocionados, digamos, para el cargo. Paralelamente también hay una asamblea legislativa de la que venimos hablando desde el lunes. ¿Cuándo va a ser? Seguramente será entre martes, miércoles y jueves de la semana que viene. El 10 de diciembre, que cae domingo, ¿ese día no lo van a hacer? No, la asamblea legislativa sí, es la del 10 de diciembre, pero va a haber previamente una asamblea legislativa para convalidar el resultado de la elección. Entonces vamos a ordenar. Tenemos una sesión preparatoria, sesión preparatoria el 7 de diciembre, donde se toma juramento a los diputados, se vota al presidente de la Cámara. Asamblea Legislativa 1, donde se convalidan los votos del balotaje. Sí, y no se vota nada. Solamente se aprueba la resolución se llama... se llama Asamblea Legislativa porque están presentes tantos diputados como senadores en el mismo recinto. Ya pasó hace menos de un mes aproximadamente que se reunieron aquí en el recinto de la Cámara de Diputados, donde
convalidaron los votos con el escrutinio definitivo. Por eso también pasa un tiempo necesario hasta que la justicia electoral tiene los resultados definitivos. Una vez que se tienen los resultados definitivos, que no hay denuncia de fraudes, que no hay revisiones, que está todo legalmente en condiciones, bueno, ahí lo que se hace, se llama una asamblea legislativa donde es el propio poder legislativo en cabeza de la vicepresidenta de la Nación, que en este momento todavía sigue siendo Cristina Kirchner, en conjunto con la vicepresidenta previsional del Senado y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, convalidan los datos del escrutinio definitivo, en este caso para el balotaje. Eso será Eso el 7. No, eso será el No, 7 tenemos el 7 el de 10. diciembre. Sí, sí, sí. Eso 7 es la será- preparatoria. Eso será la asamblea a la que acabas de Sí. definir muy bien. Sería, porque no estaba oficializada, pero sería el 29, el miércoles que viene. Ajá. El 29 de noviembre. Y 29. después tenés la otra, la que vos decís. Y después la del 10 de diciembre, que cae un domingo, es la que se le toma juramento a Victoria Villarroel y Javier Milei. ¿Eso se hace aquí también en el Senado o en diputados? Eso es en la Cámara de Diputados. En sí. diputados se Ujú, hace. sí, Y están sí. presentes también diputados, senadores. Esa asamblea legislativa, van a estar todos presentes, bueno, van a estar todos los futuros ministros, la Corte Suprema, van a estar Sí. todos, bueno, esos días que se viste de gala el Congreso de la Nación para, bueno, se le dan los atributos presidenciales, después va a jurar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Domingo será, claro. Te Todo toman la domingo. asamblea legislativa aquí, le toman el juramento y luego inmediatamente se trasladan a la Casa Rosada, donde se hace el traspaso del bastón presidencial. Sí, ahí así es. Ahí es Ok. porque, bueno, uno tiene hablamos estos días del traspaso presidencial. Acá se le dan los atributos, Ujú. y bueno, finalmente, de todas maneras acá también da un discurso. Bueno, Espera que dé un discurso. José, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un proyecto que tiene que ver con el empleo formal para rehabilitados del consumo de drogas. Rehabilitados consumo de droga, un proyecto muy importante. ¿De quién es ese proyecto? De la diputada Sara Pura, Natalia Bueno. Sara Pura. Así que vamos a... ¿Te parece, analizar. para empezar a meternos en tema, vamos a escuchar al presidente de la Comisión de Discapacidad? Estamos hablando del diputado Luis Di Giacomo, representante de Río Negro, que no renueva mandato. No renueva mandato Luis Di Giacomo. Bueno, vamos a escucharlo, a ver qué decía respecto al consumo de las drogas y la rehabilitación. Las personas públicas tenemos que dar cuenta de nuestra salud, nuestra enfermedad, nuestros intereses, nuestra plata, nuestros contactos, nuestros amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una infamia terrible que a veces se intente juzgar o hacer diagnósticos sobre familiares. Eso es atroz, eso es aberrante, eso no se debe ni se puede hacer. Pero quienes somos funcionarios públicos, quienes nos ofrecemos para cargos de responsabilidad, tenemos que dar cuenta de nuestra vida pública y nuestra vida privada en gran medida también. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque pasando por el tema que hace a mi especialidad, siempre he dicho que quien consume drogas o quien no puede controlar su consumo de cualquier tipo de sustancia, legal o ilegal, es alguien que está en manos de quien se las provee, no por una cuestión de que porque sea un consumidor tenga las facultades alteradas. Quizás no, quizás es una persona que tiene sus capacidades en condiciones. Pero cuando uno entra en estos circuitos siempre tiene alguien a quien le termina debiendo. Lo mismo pasa cuando hay contactos o relaciones inexplicables, espurias o con financiamiento que no se pueden explicar. Todo este tipo de cosas uno tiene que someterse a la cuestión pública. Entonces, las cuestiones de diagnóstico muchas veces también hacen a poder decir, mire, tal persona me da la impresión que es alguien que no tiene un equilibrio y una capacidad de poder discernir, reflexionar. Esto es lo que le cabe a quien tiene de repente el inmenso poder de ser un gobernador o un presidente, ¿no es cierto? Es decir, alguien que de repente maneja no solo fondos, maneja personas, maneja grupos. Entonces, yo tengo que estar seguro que su salud mental, no solo en términos de que sea un enfermo psiquiátrico, sino en términos del equilibrio que demanda este tipo de cuestiones, es exigible. Y daría la impresión
este hombre, también voy a usar el término de Benaim, miti miti. Me da la impresión que la mitad es actuación. Es un muy buen actor, es alguien que sabe, no sé si coacheado o porque tiene talento innato en ese sentido, pero es un gran actor. Pero también hay algo que se le escapa la perdiz, y cuando se le salta la chaveta, para usar estos términos populares, uno nota ahí lo que es el descontrol, el desprecio, la violencia en las palabras. Y la violencia en las palabras siempre tiene la posibilidad de anteceder a la violencia de cualquier naturaleza, lo cual en alguien que tiene poder es un tema grave. Bueno, empleo formal para personas rehabilitadas del consumo de drogas, José, ¿en qué consiste esto? Bueno, es una iniciativa de la diputada jujeña Natalia Sarapura. Uno recuerda que esta diputada asumió el año pasado en lugar del diputado Gustavo Bouit, que él fue como ministro de Salud de la provincia de Jujuy. Bueno, ella asumió, ahora es una diputada que presentó, justamente estábamos analizando una serie de proyectos, cuáles eran los proyectos que se habían presentado en las últimas horas. En la última tanda de proyectos que se habían subido a la plataforma que tiene la Cámara de Diputados para ir informando sobre los proyectos que se presentaban, había varias iniciativas de la diputada Sarapura, todos que tenían que ver con discapacidades, con recuperación de derechos, justamente. Por ejemplo, uno de esos era la cuestión que tenía que ver con la lectura de remedios, de receta de remedios en braille, en sistema braille, todos muy interesantes, y me pareció particularmente atendible como para analizarlo, que es la promoción del acceso al empleo formal de rehabilitados para rehabilitados del consumo de drogas. Y bueno, lo presentó esta propuesta denominada Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Rehabilitadas del Consumo Problemático de Drogas Psicotrópicas Ilegales, con el fin de generar la inclusión laboral de aquellas personas que han emprendido el camino de la rehabilitación. En estos días uno podría llegar a decir, pero bueno, ¿por qué darle espacio a esto si no, habiendo tanto desempleo, ir buscándole un cupo especial para estos sectores? Bueno, justamente, ¿qué hacemos con estas personas que justamente, claro, si algo han hecho, se han rehabilitado? Estamos hablando no de aquellos que están en tratamiento y bueno, buscarles trabajo mientras tienen el alta. Tienen el alta, claro, justamente, y hay un certificado que así lo establezca. Y bueno, el tema, y justamente lo dice el proyecto, que se reconoce la singularidad de cada individuo, porque cada uno lleva adelante su tratamiento y su experiencia y su enfermedad justamente de la manera que puede, respetando a su autonomía, obviamente, no obligando a nadie a andar a trabajar y para confirmar que te has rehabilitado, andar a trabajar, no. Bueno, se respeta su autonomía, y este proyecto pretende erigirse como un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Veamos entonces cuál es el objetivo de esta iniciativa en la próxima placa. Es promover el acceso al empleo formal para quienes han superado situaciones difíciles relacionadas con el consumo de drogas, a fin de mejorar su calidad de vida, pero también impactar positivamente en el bienestar de sus familias y, en última instancia, en el tejido social de toda la nación. Justamente esta es parte del texto de la diputada Sarapura, y justamente porque no solamente estamos hablando de la necesidad de mejorar la calidad de vida, sino también en mejorarle la vida justamente a su familia, porque si alguien sufre más que la víctima justamente, o el enfermo de estas adicciones, justamente son los familiares, y en última instancia en el tejido social de la sociedad, de la nación, porque justamente lo más importante es rescatar a esas personas para que, bueno, para que no puedan llegar a causar daño en la sociedad. Este proyecto tiene 18 artículos, veamos un poco, vamos a hacer un recorrido del mismo. Se entiende por consumo problemático de drogas ilegales aquel que afecta negativamente en forma crónica la salud física o psíquica del sujeto y o sus relaciones sociales, dice este proyecto. Digamos cuáles son, porque estamos hablando de sustancias psicotrópicas: son el alcohol, la cafeína, la nicotina, la marihuana, ciertos medicamentos para aliviar el dolor,
muchas drogas ilegales como la heroína, el LSD, la cocaína y las anfetaminas son también sustancias psicotrópicas. Bueno, a veces esas adicciones no necesariamente son la búsqueda del placer a partir de, bueno, qué sé yo, la cocaína, la heroína, ese tipo de cosas, sino a lo mejor lo que dicen, algunos medicamentos que terminan generando adicción. Y bueno, y drogas sociales como son el alcohol o la nicotina, justamente. Veamos ahora a quiénes alcanza esta iniciativa. A personas rehabilitadas del consumo problemático de drogas psicotrópicas ilegales, aptas para iniciar su tramo de reinserción social laboral conforme a los parámetros previstos por la autoridad de aplicación. O sea, lo que decíamos recién, aquellos que se recuperan ya, que se han recuperado y según la autoridad de aplicación que lo establecerá, no lo establece el proyecto, porque obviamente el proyecto no te dice, cuando dicen la autoridad de aplicación, porque podría decirte el Ministerio de Salud. Y bueno, si está, por ejemplo, en lo que viene a partir del 10 de diciembre no va a haber Ministerio de Salud, muy probablemente. Se va a pasar a Secretaría y el área de salud estará a cargo de lo que corresponda. Pero en última instancia, por eso es cuando siempre se suele poner cuál es la autoridad de aplicación. En este caso, bueno, ellos van a establecer, cuando corresponda, cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta para ver si ese individuo está apto para ser reinsertado de manera sociolaboral, o sea, en la sociedad y en el es trabajo. sumamente importante también, José, dar la oportunidad de que tengan un trabajo, porque el simple hecho de tener voluntad de rehabilitarte es un logro enorme, porque si el propio adicto no tiene voluntad, puede estar contenido con un grupo familiar, con un grupo de apoyo, puede estar internado en un establecimiento, pero todo parte de la voluntad de realmente querer salir de eso. Entonces, llegar a tener un certificado que te ponga en una condición de rehabilitado y que te den el alta, es realmente una fuerza de voluntad muy, muy grande, y que ese tipo de persona, al igual que las personas que salen de la cárcel, ¿no? Y que de alguna manera logran tener una buena conducta, que se capacitan, que estudian, es sumamente importante después poder darle la posibilidad de que tengan un trabajo formal, que puedan tener sus propios ingresos de manera genuina, de manera legal, para que el adicto no vuelva a recaer en las drogas, ya sea por depresión, porque no le alcanza la plata, porque no consigue trabajo, porque se lo estigmatiza socialmente, o en el caso del preso, ¿no? Que termine otra vez delinquiendo, cometiendo algún tipo de delitos. De hecho, si mal no recuerdo, creo que hay hasta incentivos para fiscales, para todas aquellas empresas, pymes que terminen tomando dentro de su planta a ex convictos, me parece. Puede ser, eso lo teníamos que averiguar, pero sí, no me sorprendería justamente Claro, porque si no está... nadie los toma. Y sí. ¿Y qué haces con esa gente después? Y justamente a partir de ello, cuando hablamos de la necesidad de la reinserción sociolaboral, justamente si vos decís que está apto, bueno, hay que darle justamente la oportunidad, porque aparte le estás haciendo un favor no solo a esa persona, sino a la sociedad misma. Y a la familia de esa persona. Y a la familia. Hay claro. siempre, hay como una nueva teoría que hablan los médicos y dicen los segundos enfermos, ¿no? Que es como el efecto colateral que tiene cuando tenés alguna persona adicta en rehabilitación en tu familia, cuando tenés alguna persona con algún tipo de discapacidad que requiere atención 24/7 quizá de los propios familiares, cuando tenés un problema con tipo de consumo, terminan siendo como se terminan enfermando también los familiares por el estrés, por un montón de situaciones de atravesar eso. Entonces, no solamente terminás haciendo un favor o contribuyendo a mejorar la vida de esa persona que se está rehabilitando, también a la sociedad, como decía José, pero también a la familia que tiene a ese nuevo rehabilitado dentro de su núcleo, ¿no? Y eso tiene que ver también con un tema que ya dijimos que lo vamos a tratar seguramente la semana que viene, que esto de que no haya sesiones y comisiones nos da tiempo para atender esas cuestiones, como el tema de la ley de salud mental, por ejemplo, es una cuestión que siempre se insiste con la necesidad de, modificarlo, ¿no? Y lo dicen sus propios protagonistas. Pero bueno, eso es algo de lo que hablaremos seguramente la próxima semana. En este caso, ahí lo veremos en la próxima placa. Se establece un cupo laboral en el Estado, porque el Estado, a juicio de esta diputada, que es radical, no justamente desde del oficialismo, ella propone esto que para muchos resulta polémico, porque el Estado tiene que ser el que dé un cupo laboral. Y bueno, para dar el ejemplo, justamente,
la norma establece que el Estado debe ocupar en una proporción no inferior al 0,5% de la totalidad de su personal con personas rehabilitadas del consumo problemático de drogas psicotrópicas ilegales consideradas aptas para iniciar su tramo de reinserción sociolaboral. Esto, recordamos, es un proyecto de ley, no ha sido aprobado. Eso es la propuesta que establece esta iniciativa. Respecto, me quedaba con algo que decía José, ¿por qué es el Estado el que tiene que dar cupos laborales en estos casos? Y la respuesta es simple, es porque hay un estigmatismo por parte de la sociedad. Si el Estado legalmente no obliga por ley a las empresas a establecer, a las empresas y al público también, al organismo público, a establecer un cupo laboral, ya sea para las personas con discapacidad, ya sea las personas travesti trans, ya sea para las personas rehabilitadas de la droga, realmente ¿quién los toma? Ese es el tema, ¿no? Si no existiera una estigmatización y falta de empleo para ese tipo de personas, no existirían estas leyes. Así es. Eso es lo que hay que pensar y hay que tener en cuenta. No es que al Estado se le ocurra, bueno, pongamos, porque suena lindo poner un cupo laboral travesti trans, cupo laboral para discapacidad, cupo laboral para rehabilitados, porque realmente termina hasta siendo un problema para el Estado si esta gente no tiene empleo formal. Eso es lo que hay que pensar y entender por qué existe este tipo de normativa. Porque si no, tarde o temprano el Estado va a tener que hacerse cargo de esa persona, justamente porque, bueno, porque no encontrará... Porque no tienen trabajo. Así es, sí. Bueno, entonces veamos, a los efectos, en la próxima placa es, a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, no se va a considerar un requisito para el ingreso y permanencia en el empleo la terminalidad educativa, eso dice la norma, lo que dice, ¿qué se entiende por terminalidad educativa? Aquellos que terminaron de cursar el último año de la escuela técnica y les quedan pendientes materias de obtener el título de técnico del nivel secundario. Debe procurarse que la inclusión laboral de las personas rehabilitadas se refleje... Que casi te salió la inflación. Ah. Todo es inflación últimamente. Sí, no, inflación. La inclusión laboral de las personas rehabilitadas se refleje en todos los organismos obligados, asegurando asimismo una aplicación federal en cuanto a la distribución geográfica de los puestos laborales que se cubran, o sea, se establecerá una normativa que establezca, bueno, una distribución, digamos, equitativa para no acumularlos todos en un mismo espacio. Tanto lugar tiene el Estado. Los organismos deben promover acciones tendientes a la sensibilización del consumo problemático de drogas psicotrópicas ilegales con el fin de una efectiva integración de las personas sujeto de esta ley en los puestos de trabajo. Esa es otra de las iniciativas. Y lo vamos a ver ahora, el sector privado. O sea, no es que el Estado solamente se va a hacer cargo de esas personas. Y este proyecto, recordemos, es un proyecto, no es que esto esté vigente. Eso es un proyecto que para el sector privado sugiere estas alternativas. Las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de esta ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales. Por ejemplo, dice, digamos también, tal beneficio tiene una vigencia de 12 meses corridos desde la celebración del contrato de trabajo. O sea, no es que toda la vida van a poder exceptuar cuestiones, obligaciones impositivas, sino que esto es durante un año, desde la celebración del contrato de trabajo. O sea, aparte de que se le da la oportunidad a estas personas rehabilitadas, se las formaliza. Le conviene a la persona, le conviene al empleador porque para evitarse problemas, y le conviene al Estado porque se garantiza la formalidad que tanto escasea ahora. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, el plazo se extenderá para 24 meses, o sea, 2 años. Bueno, veamos la próxima placa. Habrá también un registro único de postulantes en el que puedan inscribirse las personas rehabilitadas consideradas aptas para iniciar su tramo de reinserción sociolaboral, con el objeto de proveer a las reparticiones demandantes, así como a las personas que lo requieran. Bueno, en estos listados va a haber listados de candidaturas que se correspondan con la descripción del puesto a cubrir. O sea, no es que se va a cubrir cualquiera, ya tenés una persona y bueno, va a tener que, justamente cuando se busque a alguna persona atendiendo a que sea apta para el puesto al que irá, y sobre todo el proyecto lo tiene en cuenta, se
asegura confidencialidad para lo que se vaya a establecer, porque bueno, si no, hay que ver de qué manera uno, si no, se ofrecería su nombre para ser incluido en esos listados de rehabilitados. Justamente, eso es absoluta confidencialidad, se le va a establecer. Y bueno, y por último, el cumplimiento, a ver, lo veremos en la próxima. Bueno, el cumplimiento del cupo laboral y el acceso a los beneficios e incentivos no implica en ningún caso la autorización para reemplazar personas trabajadoras que se encuentren con relación laboral vigente, claro. Obviamente, no sea cosa de que venga, estoy obligado a traer, a contratar gente y que se use como excusa para... para sacar otro tipo de trabajadores. Así es, sí. Esa es un poco la idea. Es que ningún cupo laboral funciona de esa manera. O sea, ningún cupo laboral debería ser un piso de reemplazo para los trabajadores que ya están actualmente, o tomar otro tipo de trabajadores, sino que simplemente la norma te establece un porcentaje para que estas personas tengan la posibilidad de acceder a un empleo formal y que eso las lleve a tener obra social, aportes jubilatorios, asignaciones familiares y todo lo que sabemos que engloba el trabajo formal, pero como decíamos un poco, justamente es una reacción a la estigmatización que se tiene para al momento de contratar tanto a las personas que son rehabilitadas como a las personas que tienen alguna discapacidad o las personas del cupo laboral trans. Así es, y bueno, este proyecto queda en manos como autoridad de aplicación, será para el Ministerio de Salud o lo que corresponda juntamente con la CEDRONAR, establece también tipo de sanciones para cuando se incumplan estas normas. Y bueno, y se invita también a las universidades nacionales, teniendo en cuenta su autonomía, a adherir a esta iniciativa, y también se invita también a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a sumarse a esta norma, que es bienvenida, me parece, por lo menos para su análisis. Así es, bueno, este fue el tema del día de hoy aquí en el resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a ir a un pequeño corte, quédense con nosotros que en el segundo bloque hacemos un repaso de la palabra de los distintos legisladores y legisladoras nacionales. Ya venimos. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que dos jueces habrían hecho un descargo por escrito. Dos descargos por escrito. Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120. Estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan.
DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y fue, no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. Bueno, continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. En este segundo bloque llegó el momento de hacer un repaso de lo que decían los distintos diputados y diputadas nacionales aquí en la Cámara. En esta oportunidad vamos a ver qué decía el diputado Pablo Servi de Evolución Radical de Neuquén respecto a la nueva composición de la Cámara. Vamos a verlo y lo analizamos.
las discusiones que se están dando, ¿no? Es muy reciente la elección y de alguna manera cada espacio tiene que de alguna manera absorber el golpe, sí, claro. Y en muchos casos y de alguna manera replantearse o dar las discusiones que haya que dar. Creo que en ese sentido, dentro de lo que es Juntos por el Cambio y cada partido que lo integra se está dando esta discusión, y creo que realmente con un alto nivel y con argumentos muy concretos, ¿no? Ayer estuvo la reunión de gobernadores donde plantean aquellos que tienen que defender sus provincias o gestionar sus provincias en una situación económica que se está blanqueando un poco más ahora, pero la realidad es que es bastante compleja la situación económica, así que tienen que de alguna manera gestionar. Y por otro lado también hay que replantear el partido radicalismo, ¿no? De aquí a los 4 años que vienen, o cómo va a ser la posición, y ya prepararnos también para lo que viene de alguna manera. Y creo que en ese sentido hay que amalgamar digamos, los objetivos o los intereses de las distintos, que son todos atendibles, ¿no? Porque por supuesto que un intendente, un gobernador que está en gestión tiene que pagar los sueldos, tiene que llevar adelante y tiene que hacer una muy buena gestión. Hay obras pendientes. Como así también dentro del legislativo hay provincias que no tenemos la responsabilidad de gobierno, pero tenemos que representar también. Entonces creo que es la gran discusión que hay que dar, y si hay algo que se da dentro del partido del radicalismo son las instancias de discusión, y creo que en estos días van a estar presentes y a partir de ahí tomando decisiones. En principio se está discutiendo de alguna manera qué postura tomar, ¿no? Ante el nuevo gobierno y de qué manera llevar adelante o gestionar lo que ha sido Juntos por el Cambio, que hemos convivido y nos ha sido una herramienta que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Uno dice no logramos la presidencia de la nación, pero Juntos por el Cambio hoy como tal tenemos 10 gobernaciones, ¿no? Sumamos muchas gobernaciones, sumamos estructura y músculo político en las distintas provincias del país, así que creo que es una instancia donde habrá que repensar de alguna manera cómo se sigue. El tema que YPF ahora tiene un problema en los números cuando fue a rendir a la bolsa las cuentas, pero básicamente por el atraso en el precio de los combustibles y de las tarifas, que no está generando ingresos o los que debería generar. Pero YPF tiene una proyección de utilidades de acá en los 2 o 3 próximos años de alrededor de $9.000 millones, así que yo creo que había que analizar también, porque ¿y hay que privatizarla como que el presidente electo? Y yo creo que habría que revisarlo. Por lo pronto la jueza que está llevando el juicio por la expropiación de las acciones de YPF pidió garantías y estaría pidiendo las acciones de la compañía como garantía, ¿no? Que también eso es un riesgo, porque sería si no pagás después o si tenés un fallo en contra, que se privatice de hecho, ¿no? De facto. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién va a pagar esos 16.000 millones? ¿Quién lo paga? Y eso creo que hay que aclararlo para no complicar a la empresa. YPF, esto es el Estado Nacional el que tiene la deuda, no es YPF en sí. YPF mirá empresa, vos, a mí lo que me estás enseñando. Que por eso, porque es peligroso, sobre todo con una empresa, porque también puede afectar la evaluación de la empresa o la performance de la empresa. No es la empresa la que debe, sino que es el Estado Nacional. Una privatización que se hizo mal y ahora tenemos todos esa deuda. Claro, el castigo, de alguna manera, quien tiene que pagar es el Estado Nacional, no así YPF. O sea, en sí no afecta a la operación o a la empresa en sí. Es decir, si depende en YPF, quien compra no compra tampoco la deuda. Es una discusión que hay que dar. En principio hoy me parece que la empresa puede ser viable y rentable sin necesidad de ese 51%, porque no deja de ser una empresa privada. Hoy no es privada, es una empresa privada que el Estado Nacional tiene el 51%, ¿no? Entonces creo que se podrá discutir el paquete accionario, pero creo que hoy ya en sí cotiza en bolsa, cotiza en Nueva York, YPF, y como digo, la performance no era mala. Lo que pasa que también el gobierno nacional, el oficialismo, la usa de alguna manera para fijar el precio del combustible al resto, ¿no? Y para nosotros, en el caso de Neuquén, es muy importante porque hoy está bajando un poco, pero es alrededor del 60% del desarrollo de Vaca Muerta es YPF, ¿no? Y entonces creo que es algo que hay que tomar con mucha responsabilidad y no a la ligera. Bueno, ahí escuchábamos entonces al diputado de Evolución Radical, representante de la provincia de Neuquén, siendo un poco
hablando todo un poco, ¿no? De la composición del rol de Juntos por el Cambio, de YPF. Y de los radicales, justamente en particular, tengamos en cuenta que, bueno, él es representante de Evolución, un bloque que va a quedar para la próxima gestión con 9 miembros. Teniendo en cuenta el radicalismo, que es mayoritario dentro del Partido Centenario, son 25, entre los dos forman 34 y según se estima van a unificarse ahora en esta nueva conformación de la Cámara. Por eso un poco lo que decía el diputado Servi, que fue candidato a gobernador en su provincia, le fue mal y no le fue bien a los radicales justamente o a los Juntos por el Cambio en esta elección a nivel nacional, donde fue, bueno, también los libertarios ahí arrasaron también en Neuquén, pero justamente lo que viene es una de las cuestiones que está en discusión, a ver cuál es la postura del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, dentro de lo que será el post Juntos por el Cambio, porque claramente aunque conserve el nombre va a ser distinto seguramente, y cuáles van a ser las autoridades del radicalismo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que su histórico presidente del bloque, Mario Negri, concluye finalmente su y no mandato, renueva el mandato. Hace casi 18 años que está aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Cuántos años? Justamente muchísimo. Recordemos que él le habían ofertado ser candidato a la reelección, una nueva reelección, a pesar de que el estatuto de los radicales establece que no tiene que haber más de una reelección, pero hacen excepciones, y con Mario Negri lo han hecho varias veces porque, bueno, corresponde, pero... Empiezan a rondar nuevos nombres de quién quedará en la presidencia de la UCR aquí en la Cámara de Diputados. Alguien me decía que podría ser Facundo Manes. Está el nombre de él, justamente. Ayer era muy fuerte y vos justamente tenías esa data de que estaba muy fuerte, muy fortalecido. Después, justamente en las últimas horas, empezó a menguar esas posibilidades, pero ¿sabes por qué? Justamente a partir de la conferencia de prensa que dieron los gobernadores de Juntos por el Cambio, que dieron una postura más cercana a estar no haciendo oficialismo, sino alineados con algunas de las posturas del gobierno, y que eso no coincidiría con la postura que traería Facundo Manes. O sea, los gobernadores dijeron que de alguna manera acompañarían en las reformas que propone estas reformas estructurales Javier Milei, y no harían una oposición de resistencia, ¿no? Así es, sí, y justamente, y teniendo en cuenta que Facundo Manes tiene un poco más venía un poco más a alejarse de lo que fue o sigue siendo, pero bueno, pero con ese criterio el PRO, Patricia Bullrich, estaba totalmente en contra de lo que decía Javier Milei, y hoy terminan formando prácticamente una alianza. Todavía, en definitiva, no hay nada concreto. Dicen, de acá hasta el 4. El 4 es la fecha en la que van a resolverlo definitivamente. Recordemos entonces, el día 7 es la fecha de la que vos decías, de la jura. Para ese día tiene que tenerlo confirmado, porque ahí no solamente falta un montón, igual, 2 semanas falta, es una eternidad. Como que no pasa nunca, Dios mío. Pero hay que tener en cuenta entonces que se votan también la presidencia de la Cámara de Diputados, las vicepresidencias. ¿Cuánto tiene que tener para la presidencia? Mayoría simple, alcanza. 129. Tiene que haber quórum, justamente, pero bueno, no hace falta 129. Si vos, si se abstuviera todo un sector y vos con 100 votos te alcanzaría perfectamente. Mientras no te voten en contra. Así es, eso se vota se votan las vicepresidencias, y también, bueno, se anuncian quiénes son los presidentes de cada bancada, porque son los que hablan y proponen justamente. ¿Quién quedará en Unión por la Patria, no? Como presidente de... ¿Unión por la Patria? No, yo creo que ahí ¿seguirá Germán Martínez? Que es número puesto para... ¿Y del PRO seguirá Ritondo? Si no es presidente de la Cámara. Y si se hace el presidente de la Cámara Ritondo, ¿quién pensás que va a quedar como presidente del bloque del PRO? Ahí se abre todo un interrogante. Hay que echarle un vistazo a eso. Hay que ver cuántos quedan del PRO. Sí. O sea, está todo muy dinámico en este momento, pero también está enlazado con esa cuestión, esa decisión que se vaya a adoptar con quién va a ser el presidente de la Cámara, porque seguramente eso va a traer consecuencias si no fuera determinados sectores que aspiran a que se cumplan los acuerdos. Así es. Bueno, vamos a escuchar a otro diputado nacional que estuvo aquí presente en el piso en el día de hoy. Es el diputado El Topo Rodríguez, que habló de todo un poco, pero en esta oportunidad ha hablado de alquileres. Vamos a ver qué decía. Respecto al tema YPF, como respecto a otros temas, es muy importante, me parece un símbolo de lo que puede venir. A ver. El presidente electo ha anunciado que quiere privatizar YPF. No está obligado a dar las razones por las que quiera privatizarlo, pero no tiene ni una razón. ¿Ustedes han escuchado un argumento? No.
También en el caso de YPF es una compañía que da ganancias y que tiene un horizonte de crecimiento y de aumento de la rentabilidad exponencial, porque como ustedes saben, si se aprobara entre otras iniciativas el régimen de promoción del GNL, que tiene esa media sanción de diputados, está en el Senado, ahí me estaba contando también, dispararía una inversión de entre 40.000 y 50.000 millones de dólares. Tenés que ir a buscar sus fondos de inversión. Él quiere privatizarla, primero racionalizarla y luego privatizarla. Y la verdad que es legítimo que él quiera hacerlo. Lo que no sería conducente, y además sería malo para él como presidente y muy malo para la Argentina, es que se equivoque en el método. Si alguno le está soplando al oído que eso puede hacerlo por decreto, va a derrapar, porque además no va a conseguir $1 de inversión si no está firme legalmente la estructura legal de esa privatización. El entonces candidato a Milei, el actual presidente electo, actuó con tremenda irresponsabilidad, con una política de super promesas entre la primera vuelta y el balotaje, porque él sabía que no iba a tener el apoyo en el Congreso. Y sin embargo, siguió proponiendo alternativas y políticas de máxima extremas. Está claro que Milei es el extremo del extremo en términos políticos, no solo en la Argentina, sino es uno de los más extremistas en el mundo. Bueno, él propuso políticas extremas que requieren gran consenso en el Congreso y ella sabía a partir del 22 de octubre que no iba a tener ese apoyo en el Congreso. Bueno, supongamos que lo hubiese hecho solo para ganar votos. Parece que no. Parece que ahora redobla la apuesta. Dijo a los argentinos que él va a derogar la ley de alquileres. Porque no funciona, dice. Bueno, primera cosa que hay que decirle a Milei y a todos nosotros es que no sabemos si funciona o no porque la ley solo tiene un mes de vigencia. Fue publicada en el Boletín Oficial el 17 de octubre. Gran día. Ahora, si él quisiera derogar una ley por decreto, consagraría desde el inicio el gobierno más marcado por la inseguridad jurídica de toda la democracia argentina. A mí me parece que Milei tiene no solo la capacidad de gobernar, sino también una buena voluntad de hacerlo, y para eso tiene que cambiar su programa o esperar a aplicar su programa cuando tenga los votos en el Congreso. De lo contrario, tiene que asumir la realidad, que es que tiene que consensuar, y al consensuar tiene que cambiar. Y ojalá se entienda muy rápido, que no se deje llenar la cabeza por Macri, que quiere hacerlo ir muy rápido, porque va muy rápido hacia un destino errado y va a chocar el gobierno de la Argentina. Hay un criterio de discriminación que el Gran Buenos Aires no entiende respecto al interior y el interior no entiende respecto al Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires el costo para un trabajador de la clase media, trabajadora, los más humildes de transporte, es 4 veces más que en el por interior. supuesto, el que va porque usa más. el albañil que sube. Entonces, la verdad que hacer política discriminando al Gran Buenos Aires, discriminando al interior, se tiene que terminar. ¿Y entonces qué harías vos? Lo que tiene que haber es una justa distribución de los subsidios, no criticar cuánto sale unitario el pasaje para cada ciudadano, igualar para cada trabajador. en el subsidio, decís. Claro, y eso tiene que estar en función de la cantidad de viajes que significa el impacto en el bolsillo de los trabajadores. Vos tenías un proyecto, me equivoco, con un criterio, digamos, de distribución de... porque el 83% actualmente viene al AMBA, ¿no? Y 17 más o menos se distribuye en el interior. Bien. En Argentina, uno de los grandes males culturales es que en el Gran Buenos Aires creen que en el interior productivo son todos agrogarcas. Y en el interior productivo creen que en el Gran Buenos Aires son todos planeros. Entonces, en el Gran Buenos Aires hay industria, hay ciencia y tecnología, hay inversión, hay trabajo en lo que significa el plástico, la química. Y en el interior también hay un motor productivo muy grande. Quien siga teniendo, quien siga queriendo implantar en la Argentina visiones separatistas, secesionistas, va al fracaso. Bueno, habló de todo un poco el Topo Rodríguez en el día de hoy, ¿no? Sí, un Topo Rodríguez muy protagonista en estos días porque él se fue él presidía el Interbloque Federal, se fue junto a Graciela Camaño de ese sector. Bueno, él había mostrado inclinación a favor de Sergio Massa y bueno,
y entiende que los cordobeses estuvieron un poco más alineados con... Topo Rodríguez, que Milei. fue fundamental para el quórum en juicio político. ¿O no? ¿Te acordás? Sí, igualmente él también él estaba en juicio político, pero él estaba en contra del juicio. Él estaba en contra. ¿Y quién era el aliado de Unión por la Patria que fue fundamental? No, pero ellos tenían números, tenían números. Ah, tenían un número propio. Está. Es un recaudo que siempre toman los oficialismos de turno, veremos ahora el que viene, en la Comisión de Juicio Político. No tener riesgo de que pueda pasar un juicio político al presidente. Recordemos, a este presidente hubo 15 juicios políticos pedidos que nunca se tramitaron, obviamente. Por eso siempre decimos y contamos que juicios políticos hay siempre pedidos, hay siempre. El tema es que tenés que tener cómo acreditar con la prueba para que ese curso de alguna manera valga la pena o no la investigación, ¿no? Bueno, llegamos al final del resumen de Noticias Parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días. Que tengan una muy buena jornada. Chau.